Whisky, ¿cómo estás? Buen día, qué buena despedida para Diego, ¿no? Oh, Qué bien elegida realmente. Adiós, muchachos. adiós muchachos. Bueno, El operador, eh, ¿qué sabe? ¿cómo? Nico Esquivel, Sí, claro. siempre atento. Sí, acierta siempre. Bueno, ¿cómo estás? Hablamos el Estoy, miércoles por última vez y en el medio se murió el Diego. estoy triste por todo esto que pasó ayer, por la muerte de Diego y por las cosas que ocurrieron. Me parece, la verdad que me parece que la palabra es tristeza, ¿no? Sí, Uno podría decir muchas otras cosas, pero me parece que el sentimiento principal es de tristeza. Creo que, digamos, las recriminaciones recíprocas entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contienen elementos de razonabilidad por ambas partes. Me parece que no hay nadie que pueda decir yo estuve bien. Sí pueden decir ellos estuvieron mal, pero nadie puede decir yo estuve bien, porque, digo, la represión de la policía de la ciudad fue brutal sí. y está filmada, se ven las motocicletas andando por la vereda con los escopeteros disparando. Ujú. Y está, digamos, las imágenes de las personas que recibieron los impactos de los balazos de caucho en alturas del cuerpo a la cual está prohibido disparar, por encima de la cintura. Y hay una filmación, sobre todo, que no sé si ustedes vieron, que yo la vi en C5N, creo que es en Avenida de Mayo y Lima, donde hay un pibe con una bandera de homenaje a Maradona, Ujú. que muestra la bandera como la capa de un torero, y un policía le dispara a 2 metros de distancia apuntándole a la altura del ombligo. Sí. Y el pibe se retuerce de dolor, se dobla en dos y se retuerce de dolor y da la espalda y se va rápidamente de ahí. Digo, una actitud de... Ahora, cuando el gobierno de la ciudad dice que el quilombo comenzó cuando dieron la orden de cortar la fila y desde aquí para adelante no pasaba nadie, ahí comenzaron los incidentes. También es cierto eso, y ahí hay un tema de planificación del cual el gobierno nacional no puede sustraerse, porque, digo, no hubo un cálculo atinado de cuánto iba a demorar el desfile de esa multitud por el lugar del velorio dentro de la Casa Rosada. Ujú. Sí. Y digo, es cierto que la familia de Maradona planteó una restricción horaria, Sí. hasta tal hora y no más. Ahora, ahí yo veo dos cosas, ¿no? Una básica, fundamental: no podés delegar en la familia de una persona que acaba de morir y que están naturalmente en estado de conmoción las decisiones sobre algo que ocurre en un lugar tan público como la Casa de Gobierno. Es decir, si se decide hacer el velorio en la Casa de Gobierno, no podés atribuirle responsabilidad a la familia. Puede ser que la familia decida esta persona no entra, y ese tipo de cosas es razonable, pero no la extensión del horario. Sí. Dijimos exactamente lo mismo hace un rato, tuvimos acá un largo debate y posiciones sobre lo que pasó acá en la mesa, y tal cual, o sea, si es un funeral de Estado, el que decide es el Estado.
Y entonces me parece que ahí está el error, ¿no? Ahora, es cierto lo que dice Sabina Frederick, que el control de la seguridad en la calle, en la ciudad autónoma, corresponde a la policía de la ciudad. Sí. Ahora, también es cierto lo que dice la policía de la ciudad, es que lo que dice el gobierno de la ciudad, es que había un comando de coordinación que lo dirigía el gobierno nacional. Y ahí me parece que hay otro error de cálculo, y es que las políticas de seguridad y específicamente los protocolos de intervención policial en los que están diseñados para las fuerzas federales son distintos de lo de algunas fuerzas provinciales y específicamente de lo de la ciudad de Buenos Aires, que es una policía que ha sido formada en un concepto agresivo, violento, distinto al que imperó durante los años del gobierno kirchnerista. Digamos, esta es la policía de Macri. Si bien, digamos, fue creada cuando ya gobernaba la ciudad Rodríguez Larreta, fue durante la presidencia de Macri, y si bien ha habido disidencias entre el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Seguridad de Macri ejercido por Patricia Bullrich, la impronta marcada por Patricia Bullrich y por Macri ha sido muy fuerte. Y lo que hizo ayer la policía de la ciudad es lo que le gusta hacer a Bullrich. Es lo que las fuerzas de seguridad hacían durante los 4 años de la presidencia de Macri. Es cierto, frente a Macri, frente a Bullrich, Rodríguez Larreta parecía un moderado, eso es verdad. No solo parecía, lo era. Ahora, frente, digamos, a una lógica distinta, bueno, la actitud de la policía de la ciudad ha sido brutal y merece el reproche que le hizo Guado. Y de hecho, fíjate el horario, después del tuit de Guado, se apacigua todo. Sí. Cuando la policía de la ciudad se repliega, y ahí, cuando Guado pide eso, a través del tuit, desde la ciudad, Santilli le plantea su alarma a funcionarios de la nación y le dice, bueno, nosotros nos retiramos, pero ¿y ahora qué va a pasar? Ahora prepárense ustedes porque esto se descontrola. Y ocurrió todo lo contrario. Se terminó el descontrol en ese momento, porque es una locura que en una situación como un velorio de un ídolo nacional, la policía empiece a disparar. Eso es locura. Y después, bueno, hay algunas cosas laterales, pero que son muy, muy significativas, que es la cobertura que hizo C5N de los acontecimientos, donde vos tenías, por un lado, el silencio del gobierno nacional que no hacía ningún pronunciamiento, la contradicción entre las versiones que circulaban de distintas fuentes, tanto oficiales como extraoficiales. Por un lado se planteaba que a las 5 se terminaba todo. Por otro lado se decía que la familia había aceptado rodarlo hasta las 7, que se iban a llevar el féretro en un helicóptero. Sí. Pero toda una confusión de versiones que de ninguna manera ayudaban. Y aunque era evidente que la represión, porque estaba a la vista, la imagen lo mostraba, que era la policía de la ciudad la que estaba reprimiendo,
el presentador de C5N a esa hora decía, es la policía de la ciudad por orden del gobierno nacional. Lo cual finalmente motivó el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde aclara que jamás se dio la orden de reprimir a los manifestantes. Ahora, digamos, un canal una señal de cable que se presume, digamos, oficialista, y donde han sido perseguidos por el macrismo, y hay una ostensible buena relación con Alberto Fernández, se maneja por los off the record del gobierno de la ciudad. Sí. Este es un flor de tema, ¿no? Sí. Digo, la comunicación oficial es una de las, no sé si llamarle víctimas, pero es uno de los blancos de la crítica por todo lo que sucedió ayer. Sí. Sí, sí, además esa locura informativa de tener que tener la última primicia exclusiva de que me llegó el datito y manejar la información por el WhatsApp. O sea, no podés hacer periodismo así. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad es muy triste lo que sucedió, muy triste. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿querías charlar de otro tema o...? No, está bien, está bien. Bueno, te leeremos el domingo, Horacio, en el cohete a la luna. Muy bien. Bueno, abrazo grande. Chao. Horacio Berbisky, acá en Ahora Consecuencias. En la calecita. Retomo lo que estaba diciendo respecto de lo que sucedió en el día de ayer en el velorio de Diego Maradona. Ayer hubo una decisión de, primero, que hubiera 3 días de duelo, segundo, de que Diego Maradona iba a tener un funeral de Estado, y eso tiene que ver con que se le ofreció a la familia Maradona hacer el funeral en la Casa Rosada, y la familia Maradona dijo sí, pero... Y en ese sí, pero puso una condición que era que durara hasta las 4 de la tarde, cosa que se informó desde el primer momento, porque después ellos querían trasladar el cuerpo al cementerio de Bellavista y tener su funeral privado en familia. La verdad, hay varias cosas para plantear sobre ese tema, y después les abro la mesa porque todos aquí tenemos algo para decir y las impresiones que tuvimos. Nosotros, les contaba, fuimos ayer y hablamos con muchos funcionarios y todos sabían que eso no iba a terminar bien, porque no había forma de meter 1 millón de personas antes de las 4 de la tarde, que pasaran, además pasaban rapidísimo, nosotros que estuvimos del otro lado, no es que pasaban y se quedaban, pasaban rapidísimo. Lo que yo vi, una circulación constante, nadie hacía lío, la gente de seguridad estaba muy amable, digamos, en alguno que se quedaba un segundo de más decirle, pasá, así pueden pasar, digo, había mucha responsabilidad de parte de las millones de personas que querían ir a saludar a Diego, a darle un último adiós. Ahora, eso no podía salir bien. Y ahí hay que llamar la atención. Cuando nosotros preguntábamos a los funcionarios, ¿por qué? ¿Por qué hasta las 4 de la tarde? Si ustedes saben que esto va a ser enorme, es una decisión de la familia. Es una decisión de la familia, la que decide la familia, pidió esto y nosotros nos acomodamos a eso. Hay que llamar la atención sobre eso. Porque si es un funeral de Estado y si es en la casa de gobierno, es con las reglas del Estado. Y las decisiones las toma el presidente, no las toma la familia de nadie. Ni siquiera la familia Maradona, a la cual tampoco podemos decirle que tiene la culpa. Es una familia que ya ha pasado una vida muy difícil y que además se le acaba de morir el centro de la familia. Entonces, no es una responsabilidad ni de Claudia Maradona ni de las hijas prever que eso podía suceder. Es una responsabilidad del gobierno. Después está la cuestión de quién reprimió. Y la que reprimió fue la policía de la ciudad de Buenos Aires, en la 9 de julio, porque eso es territorio que controla la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional controla la Casa Rosada y las inmediaciones, o sea, la Plaza de Mayo, que ahora vamos a hablar de eso también. Pero la represión fue de Horacio Rodríguez Larreta. La represión. Ahora, también había mucha gente que ya sabía que no iba a llegar, y que se empezó a poner nerviosa porque no iba a llegar, porque hacía horas y horas y horas que estaba en un día de mucho calor, queriendo ir a despedir a Maradona, y no había información. Hasta las 4 y pico no había información de que se iba a extender hasta las 7 de la tarde, y tampoco a las 7 de la tarde hubiera alcanzado. Entonces, insisto con esto, la organización de un funeral de Estado es del Estado. Si no,
La otra opción era decirle a la familia Maradona, bueno, háganlo directamente en el cementerio de Bellavista. Y que sea una ceremonia privada, y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero si la decisión del gobierno fue que fuera un funeral de Estado, las riendas son del Estado. Y era un funeral que merecía a las millones de personas que querían ir a saludarlo poder pasar por ahí. Y por más duro que sea, si la familia te plantea condiciones que vos, como Estado, ya te das cuenta que no van a ser viables, también podés decirle, bueno, ¿sabes qué? Entonces mejor Entonces no. Claro, y decirle que no. Y decirle que no. Y después las imágenes de... Es durísimo porque vos se lo ofreciste. Totalmente, pero si en la conversación surge algo que vos podés prever que realmente no va a funcionar y es tu responsabilidad, tu responsabilidad prever que no va a funcionar y decir, no, entonces ¿sabes qué? Mejor así no lo hagamos. Totalmente. Y después, ahora te dejo, y después está la toma de la Casa de Gobierno. O sea, es inexplicable que una multitud ingrese sin control a la casa donde está el presidente y la vicepresidenta. No, es de una irresponsabilidad total. Que por suerte no pasó nada. Pero estaba el presidente y la vicepresidenta en la Casa de Gobierno. Es la Casa de Gobierno. No se puede permitir que entren así. La verdad que ahí sí hubo un operativo muy mal calculado de parte del Ministerio de Seguridad. Bueno, no sé qué mirada tenés vos, Nico. No, hay varias cuestiones. Por un lado, está claro que era incompatible hacer un funeral de 1 millón de personas con hacer un funeral de 10 horas. Matemáticamente incompatible. Sí. Necesitabas que pasaran 30 personas por segundo, todos los segundos así, uno atrás de otro. O sea, no había forma. Porque además no lo querían hacer así por una cuestión también del COVID, que hacían entrar en grupos reducidos y que pasaran rápido para que no estén acumulados en un lugar cerrado. Pero aún, digamos, sin COVID y sin... No entra. No, matemáticamente imposible. Imposible. Que eso creo que ni siquiera funcione. los 3 días hubiesen alcanzado. Por otro lado, en una cosa tan multitudinaria, tampoco era pensable que se podía detener de un momento a otro sin que hubiera algún tipo de disturbio, de resistencia de quienes quedaron afuera, digamos. Este tipo de cuestiones pasó con Néstor, pasó con Evita en su momento, con Perón y todo eso. Se terminan cuando se agota de gente, digamos. Vos tenés que estar ahí hasta que terminan de pasar todos los que quieren pasar, y recién ahí podés, porque si no, siempre si tenés un grupo de 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 afuera, que además estuvieron haciendo fila muchas horas y que además están emocionalmente afectados y demás, era obvio que iba a haber algún tipo de disturbio. Dicho esto, lo de la policía de la ciudad de Buenos Aires no tuvo que ver con los disturbios. No. ¿Sí? Hay imágenes de la policía reprimiendo a gente que pasaba por ahí, o que ni siquiera pasaba por ahí, que estaba 10 cuadras, 15 cuadras, cosa que se viene repitiendo sistemáticamente desde hace muchos años. Recordemos cuando fueron los casos de la represión de las marchas del 8M, de la represión de las marchas por Santiago Maldonado, donde levantaban gente que estaba pasando por ahí, le pegaban a gente que estaba pasando por ahí, disparaban a gente que estaba pasando por ahí. Eso es absolutamente inaceptable. Y ahí también, digamos, hay una responsabilidad del gobierno nacional de, a ver, si le dejaste a alguna policía con esos antecedentes el control de las inmediaciones, todos sabíamos que podía pasar algo así. Se podía haber armado de otra manera el dispositivo, convocar a la Policía Federal. Así es. Con respecto a lo que fue el acceso a la Casa Rosada y el momento en el que entra gente, de nuevo, absolutamente deficiente las decisiones que tomó el Ministerio de Seguridad. Incluso durante ese momento, cuando estaban sucediendo los disturbios con la gente adentro, desde el Ministerio de Seguridad, altísimas responsables del Ministerio de Seguridad decían, bueno, esto depende de Casa Militar. No, de Casa Militar en todo caso depende de lo que sucede una vez que están adentro. Nunca deberían haber entrado. Totalmente. Nunca deberían haber entrado. Y una falla así, es una falla gravísima y debería tener responsables. ¿Sí? Esto lo digo, la verdad que está mal o cuesta hablar de político, de estas cuestiones en el medio de un momento de un duelo. Pero realmente, cuando se habla de funcionarios que no funcionan, bueno, ayer fue el ejemplo clásico de un funcionario que no funcionó. ¿Sí? Porque había que evitar algo, una cosa había que evitar, que todo el mundo sabía que podía pasar, y aún así sucedió. Bueno, y afortunadamente no pasó nada peor, y una vez que estuvieron adentro, los trataron más o menos bien, no hubo un momento de tensión y se fue descomprimiendo sola la situación, pero podría haber sido un desastre. Y después está la otra pregunta de esto. Bueno, en el funeral de Maradona no podía ser de otra forma. Yo creo que es incluso en contra del propio Maradona eso. O sea, porque si hay algo que venimos hablando de ayer es esta cuestión de que podemos ser mejores.
y que no todo tiene que quedar como está, y que podría haberse hecho bien. De hecho, está bien, no fue en pandemia, pero en el funeral de Kirchner no pasó esto, y hubo una cantidad de gente similar. Sí. Ahí hay otra cuestión, que es que por la Casa Rosada y durante las horas que duró el funeral pasaron varias barra bravas. Eso no pasó en el funeral de Kirchner. No, decía. Y ahí entonces también hay una decisión de, ¿vas a dejar que suceda y lo controlás o vas a encargarte de que no suceda? ¿Sí? Porque digo, la barra de Boca estaba llevada, digamos, y todo el mundo lo sabe, por Rafael Diceo. Rafael Diceo es un hombre con muchísimo vínculo con Carlos Stornelli. Digo, no hace falta irse a teorías conspirativas muy raras. No digo que Stornelli haya aportado a que haya habido quilombo. Digo, si vos más o menos conocés, desplegás sobre la mesa todo el escenario y querés evitar los quilombos, sabés que hay algunas cosas que se pueden evitar. Y por último, lo que pasó, esta cuestión de que no se tomaron las decisiones firmes, de que se hicieron las cosas a mitad de camino, que no se le quiso decir que no a la familia y todo, es un síntoma de un problema que venimos describiendo del gobierno desde hace mucho tiempo, que es esta cosa de querer quedar bien con todos y al final terminar quedando bien con nadie. Sí. Y ahí hay una cuestión de autoridad que creo que es más de fondo y que debería reverse. Totalmente. Insisto, no sé si querían agregar algo más ustedes. ¿Querían agregar algo más? No, me parecía bastante obvio el tema de la barra brava de Boca. La barra brava de Boca venía desde la madrugada. Sí. No es que de repente apareció y no supieron qué hacer. Me parecía que cualquiera que lo veía afuera, cualquiera que desde el día anterior sabía que el funeral iba a durar hasta las 4 de la tarde, iba a prever que esto podía pasar, y la verdad es que me pareció sumamente lamentable, pero por el Diego, básicamente. Las autoridades de Boca estaban adentro de la Rosada. Estaba Meali y Pergolini adentro. Tal cual. A mí me produjo mucha tristeza. Todo lo del el sentimiento preponderante era innecesario y nos un espectáculo triste. Nos merecíamos otra cosa y Diego se merecía otra cosa. Otra cosa. Así que autoridad no es autoritarismo, no hay que tener miedo a ejercer la autoridad. Yo coincido 100% con lo que dijo Nico recién. No se puede quedar bien con todo el mundo. El presidente es el presidente. El que decide en un funeral de Estado es el presidente. No se le puede dejar esa decisión a la familia, sino que hagan el funeral privado. Si no quisieran el funeral privado. Si se hace en la Casa de Gobierno, decide el gobierno. Y el gobierno tiene que saber que si hay una convocatoria de millones de personas que además fueron pacíficamente a despedir al máximo ídolo popular de la Argentina, tenía que hacerlo de otra forma. Así que bueno, y después obviamente la responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta, que como decía Nico recién, la reprimió por reprimir. No había nada ahí, ningún motivo. Así que bueno, reflexiones que nos quedan, seguramente esto va a seguir. 8:37. Habrá consecuencias.